China está redefiniendo los límites de lo físicamente posible. Actualmente está construyendo proyectos tan masivos que hacen que el Canal de Panamá parezca una reliquia. Hablamos de desviar a ríos enteros a través de un continente, perforar túneles submarinos que los ingenieros consideraban imposibles y construir represas que generan muchísima energía, más de lo que algunos países consumen. No te pierdas este repaso de los 9 megaproyectos de infraestructura más grandes que China ha construido, desde ferrocarriles que desafían las leyes de la física hasta desvíos de agua que parecen imposibles. Estos son los megaproyectos de China. Comencemos con el número 9. Imagina intentar construir un ferrocarril hasta el techo del mundo. Eso es precisamente lo que está sucediendo ahora mismo en la meseta tibetana, donde los trenes pronto alcanzarán los 250 km por hora a través de un terreno donde la mayoría de la gente necesita tanques de oxígeno solo para caminar. Y eso no es todo. El Tíbet se asienta sobre una meseta con una altitud media de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Esto es más alto que la altitud que vuelan la mayoría de los aviones. Los trabajadores de la construcción no pueden usar un martillo durante más de unos minutos sin jadear. El hormigón tarda el doble en fraguar y los motores diésel pierden casi la mitad de su potencia. Y luego está el terreno en sí. Gran parte de la ruta atraviesa permafrost, suelo que ha permanecido congelado durante miles de años. Uno podría pensar que el suelo congelado sería estable, perfecto para construir. Sin embargo, al colocar una vía férrea sobre él, el suelo comienza a calentarse. El permafrost se derrite. Lo que antes era tierra sólida se convierte en lodo inestable que puede engullir secciones enteras de la vía. Los ingenieros observaron cómo las secciones de prueba se hundían metros en el suelo en cuestión de meses. La solución que idearon parece sacada de una película. Están construyendo el ferrocarril sobre miles de puentes elevados, pero no se trata de puentes comunes. Dentro de los pilares de soporte, el amoníaco líquido circula por una red de tuberías, funcionando como un enorme sistema de refrigeración. El amoníaco absorbe el calor del suelo, manteniendo el permafrost congelado incluso cuando trenes de 200 toneladas pasan a toda velocidad. Cada pilar es esencialmente un congelador gigante que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para contrarrestar el efecto del calentamiento natural de la propia vía férrea. Pero aún hay más problemas. A estas altitudes, las locomotoras diésel pierden tanta potencia que apenas pueden mover su propio peso, y mucho menos un tren de pasajeros lleno. China desarrolló locomotoras especializadas con motores turboalimentados que inyectan aire adicional en las cámaras de combustión, compensando la baja densidad del aire. Aún con esta tecnología, los trenes necesitan motores más potentes que los ferrocarriles equivalentes a nivel del mar. Además, está el factor humano. Los pasajeros que viajan a estas altitudes durante horas sufrirían mal de altura severo, dolores de cabeza, náuseas y edema pulmonar potencialmente mortal. Cada vagón de pasajeros está presurizado como la cabina de un avión, manteniendo una atmósfera artificial equivalente a los 2.800 metros de altitud, incluso cuando el tren viaja a 4.500 metros. Se bombea oxígeno a los vagones de forma continua. Personal médico viaja en cada tren. Se ha incorporado máscaras de oxígeno de emergencia en cada asiento. La logística de la construcción es por sí sola asombrosa. Cuando algo se avería, y a esta escala siempre hay averías, pues mira, la ciudad más cercana con suministros suficientes puede estar a 1000 kilómetros de distancia. Entonces, los trabajadores no podían simplemente pedir materiales y esperar la entrega en pocos días. Tuvieron que construir ciudades temporales enteras en la meseta, con fábricas de hormigón, plantas de fabricación de acero, centrales eléctricas y viviendas para más de 100.000 trabajadores. Esto es una locura. Estos campamentos operan con fluctuaciones de temperatura que van desde los 30 grados Celsius durante el día hasta los menos 20 grados por la noche. El ferrocarril Qinghai Tibet, existente terminado en el 2006, ya se consideraba una maravilla de la ingeniería, pero esa línea alcanza una velocidad máxima de 160 km por hora. Las nuevas extensiones permiten alcanzar velocidades de hasta 250 km por hora en terrenos aún más difíciles. Las rutas hacia Ningxi serpentean por valles donde las placas tectónicas India y Euroasiática colisionan activamente, elevando el Himalaya unos 5 milímetros al año. Las vías están diseñadas con juntas flexibles que pueden soportar los movimientos del terreno durante los terremotos sin descarrilar los trenes. Algunos tramos requirieron la perforación de túneles a través de montañas a altitudes donde incluso las tuneladoras tuvieron que ser modificadas especialmente para operar. El aire dentro de los túneles durante la construcción era tan enrarecido que los equipos diésel no funcionaban correctamente. Tuvieron que usar maquinaria eléctrica alimentada por generadores, lo que añadió una capa adicional de complejidad. Los diferentes segmentos se encuentran en distintas etapas de construcción. Algunos tramos ya están operativos, reduciendo drásticamente los tiempos de viaje. Otros tramos
aún están en construcción, perforando montañas, salvando desfiladeros inaccesibles con puentes que parecen suspendidos en el aire, tendiendo vías sobre permafrost que amenaza constantemente con comprometer todo el proyecto. La finalización total de la red no se producirá hasta la década del 2030 e incluso ese plazo no contempla contratiempos importantes. Una vez terminada, esta red será la red ferroviaria más alta del mundo, operando en condiciones que paralizan prácticamente cualquier otro sistema de transporte. Los tiempos de viaje de Pekín a Lhasa se reducirán más de 40 horas a potencialmente menos de 15. El turismo, el desarrollo y la integración económica se van a acelerar, pero hay un costo que va más allá de los desafíos de la ingeniería. Los críticos señalan que un acceso más fácil acelera el cambio cultural en una de las regiones más singulares del mundo. Los grupos ambientalistas se preocupan que el impacto en los frágiles ecosistemas de alta montaña se vean alterados, y no se puede ignorar el aspecto estratégico. Un ferrocarril de alta velocidad al Tíbet facilita enormemente el traslado de recursos militares a regiones fronterizas sensibles. Cuando esté terminado, será el ferrocarril más alto de la Tierra, operando en condiciones que paralizarán prácticamente cualquier otro sistema de transporte del planeta. Es ingeniería al límite absoluto, una locura. Pero por impresionante que parezca construir un ferrocarril hacia el cielo, esto es solo el comienzo, porque lo que viene a continuación aprovecha más energía bruta que casi cualquier cosa que la humanidad haya construido y literalmente cambió la velocidad de la rotación de la Tierra. Cuando se concentran 39.000 millones de metros cúbicos de agua a una elevación mayor de la que tendría naturalmente, se cambia el momento de inercia de la Tierra. La rotación del planeta se ralentiza. No mucho, solo unos 0,06 microsegundos por día, pero lo suficiente para que los científicos puedan medirlo. Esa es la escala de la que estamos hablando cuando nos referimos a la presa de las tres gargantas. China necesitaba una presa de tal magnitud para controlar el río Yangtze, el más largo de Asia, que se desbordaba con frecuencia con consecuencias devastadoras. Durante siglos, estas inundaciones mataron a miles de personas, destruyendo cultivos y aniquilaron comunidades enteras. Al mismo tiempo, el explosivo crecimiento económico de China exigía enormes cantidades de electricidad. Las centrales de carbón contaminaban las ciudades. El país necesitaba energía limpia y control de inundaciones, y lo necesitaba a una escala acorde con su población de más de 1.000 millones de personas. La solución fue construir la represa hidroeléctrica más grande del mundo, justo en medio del Yangtze, una represa que crearía un embalse de 600 kilómetros de longitud que se extendería a través de algunos de los paisajes más emblemáticos de China. La construcción comenzó en 1994 en el río Yangtze y desde el primer día este proyecto fue extraordinario. El muro de la presa se extiende a lo largo de 2,3 kilómetros por el valle del río y se eleva a 181 metros aproximadamente, la altura de un edificio de 60 pisos, pero llamarlo edificio no refleja la magnitud de la obra. Se vertieron 28 millones de metros cúbicos de hormigón, 16 veces más que en la presa Hoover. En el momento álgido de la construcción, 26.000 trabajadores estuvieron en la obra las 24 horas del día, construyendo prácticamente una pequeña ciudad de hormigón que debía ser lo suficientemente resistente como para contener un embalse con 39 billones de kilogramos de agua. Piensa en lo que esto implica para el proceso de construcción. No se puede simplemente verter hormigón en una masa sólida. No, la reacción química que lo endurece genera un calor enorme. En una estructura de este tamaño, si se vierte demasiado rápido, el interior se calienta mientras el exterior se enfría, creando diferencias de temperatura que provocan que el hormigón se agriete y falle. Los ingenieros tuvieron que verter el hormigón en capas cuidadosamente planificadas, dejando que cada sección se enfriara antes de añadir la siguiente. La mezcla de hormigón se formuló especialmente para generar menos calor durante el curado, e incluso con estas preocupaciones se instalaron tuberías de refrigeración en toda la estructura que hacían circular agua fría para controlar la temperatura durante el proceso de curado, que duró varios años. Pero la presa es solo una parte de la historia. El Yangtze es la principal vía fluvial interior de China, por donde transitan los buques de carga que mantienen en funcionamiento la economía del interior del país. Bloquear el río con una presa había provocado una catástrofe económica. Por ello, construyeron las esclusas más grandes del mundo, dos sistemas paralelos de cámaras que elevan los buques 113 metros, el equivalente a un edificio de 30 pisos. Cada cámara de la esclusa mide 280 metros de largo y 35 metros de ancho. Los barcos entran en la cámara inferior. Unas enormes compuertas se cierran tras ellos y millones de litros de agua fluyen, elevando la embarcación al siguiente nivel. Un barco tarda aproximadamente 4 horas en transitar desde el curso inferior del Yangtze hasta el embalse detrás de la
presa. La generación de la energía es lo que realmente distingue a este proyecto. 32 turbinas, cada una con una capacidad de generación de 700 megavatios, se encuentran dentro de la presa. Sí, la producción combinada asciende a 22.500 megavatios, aproximadamente el equivalente a 15 grandes centrales nucleares. En un buen año, la represa genera más de 100.000 millones de kilovatios hora de electricidad. Esto es suficiente para abastecer a varias provincias. Esta energía hidroeléctrica limpia reemplaza a las centrales de carbón que habían emitido millones de toneladas de CO2 a la atmósfera anualmente. Pero no se puede construir algo tan grande sin consecuencias que se extienden en todas las direcciones. Más de 1.3 millones de personas fueron reubicadas para dar paso al embalse. Ciudades enteras, algunas con historias que se remontan a miles de años, quedaron sumergidas. Templos antiguos desaparecieron bajo el agua, comunidades que habían vivido en el mismo lugar durante generaciones se vieron obligadas a trasladarse a nuevos asentamientos, a menudo construidos apresuradamente, ¿sí? El gobierno lo justificó como un progreso necesario y pagó indemnizaciones. Para muchos que perdieron sus hogares y tierras ancestrales, ninguna cantidad de dinero puede reparar este daño. El impacto ambiental sigue generando debate. El embalse retiene sedimentos que el río Yangtze transportaría naturalmente río abajo. Estos sedimentos solían nutrir las tierras de cultivo y los ecosistemas a lo largo del río y en el delta. Sin ella, los patrones de erosión han cambiado, la productividad de las tierras agrícolas han disminuido en algunas zonas y la costa está retrocediendo en algunos lugares. Las poblaciones de peces se desplomaron cuando se bloquearon rutas migratorias. El delfín del río Chino, ya en peligro de extinción, podría haber sido llevado a la extinción en parte porque la presa fragmentó su hábitat hasta hacerla irrecuperable. Los deslizamientos de tierra alrededor del embalse se han vuelto más frecuentes a medida que los niveles de agua fluctúan estacionalmente. El suelo a lo largo de las empinadas laderas del valle se satura y luego se seca, desestabilizando pendientes que habían sido estables durante milenios. Algunos deslizamientos han sido lo suficientemente grandes como para generar olas similares a tsunamis en el embalse, amenazando a las comunidades costeras. Sin embargo, la presa también ha evitado inundaciones catastróficas. En 2010 y 2012, las inundaciones que habrían causado miles de muertes y decenas de miles de millones de dólares en daños aguas abajo fueron controladas por la capacidad de almacenamiento del embalse. Los operadores de la presa pueden retener el agua durante las crecidas máximas y liberarla gradualmente, protegiendo así a las ciudades de otro modo. Sí, porque si no, quedarían inundadas. Según sus defensores, este beneficio de control de inundaciones por sí solo justifica el proyecto. La presa se inauguró para la generación de energía en 2003 y las últimas turbinas entraron en funcionamiento en 2012. El costo oficial fue aproximadamente 37.000 millones de dólares, pero esta cifra no incluye los gastos de reubicación, las medidas de mitigación ambiental ni el patrimonio cultural perdido, ahora sepultado bajo el agua. El costo real, tanto económico como de otro tipo, aún se está calculando décadas después. Hoy la presa de las Tres Gargantas representa tanto un triunfo como una tragedia, un monumento a la capacidad humana que produce energía limpia para cientos de millones de personas y a la vez nos recuerda que los megaproyectos de esta magnitud siempre tienen un precio. A continuación tenemos otra presa que quizás no sea tan grande, pero cuya dificultad de construcción la hace igualmente impresionante. Terminada en 2022, Baitán es la segunda represa hidroeléctrica más grande del mundo por capacidad. Se ubica en un desfiladero tan profundo y estrecho que estar en el fondo da la sensación de estar al pie de un acantilado vertical que se eleva hasta las nubes. El río Insha ha erosionado la roca sólida durante millones de años, creando un cañón de más de 500 metros de profundidad. Aquí China construyó lo que podría ser la represa más sofisticada técnicamente del mundo. La represa se eleva a 289 metros desde su base, considerablemente más alta que las Tres Gargantas, y utiliza un diseño de arco de doble curvatura que le da la apariencia de un enorme arco de hormigón extendido a través del cañón. Esto no es solo una cuestión de estética, el arco transfiere la enorme presión del embalse a las paredes del cañón, en lugar de depender de la masa de la represa para resistir el agua. Es una solución elegante para construir en un espacio confinado, pero requiere que la roca a ambos lados del cañón sea absolutamente sólida. Cualquier debilidad en las paredes del cañón y en toda la estructura podría provocar un colapso catastrófico. Lo que realmente distingue a Baitán son sus turbinas. Cada una de las 16 turbinas genera 1000 megavatios, 1 gigavatio por turbina. Se trata de las turbinas hidroeléctricas más grandes y potentes jamás construidas. En comparación, las turbinas de las Tres Gargantas alcanzan un máximo de 700 megavatios cada una. Cada turbina de Baitán podría suministrar electricidad a una ciudad de varios
varios millones de habitantes. El rotor, la parte giratoria que el agua empuja para generar energía, pesa más de 350 toneladas y debe girar a la velocidad precisa mientras maneja enormes volúmenes de agua que fluyen a una velocidad increíble. La precisión requerida es asombrosa. Cualquier desequilibrio provocaría la destrucción de la turbina. Construir algo tan potente en un desfiladero tan estrecho planteó desafíos de ingeniería que llevaron al límite las posibilidades del hormigón. Cuando el hormigón fragúa, genera calor, muchísimo calor, cuando se trabaja con millones de metros cúbicos. Este calor provoca que el hormigón se expanda y luego se contraiga al enfriarse, creando grietas que pueden comprometer la estructura. En una presa donde el hormigón está sometido a una enorme presión debido al agua, incluso pequeñas grietas pueden propagarse y provocar fallos catastróficos. En Baie-Etang, los ingenieros tuvieron que controlar las diferentes temperaturas en 8 millones de metros cúbicos de hormigón. Desarrollaron un nuevo tipo de hormigón de baja temperatura que genera menos calor durante el fraguado, pero ni siquiera eso fue suficiente. Instalaron más de 2.800 kilómetros de tuberías de refrigeración en toda la presa, una cantidad suficiente como para conectar a Pekín con Bangkok. El agua fría circula continuamente por esta red, controlando las temperaturas durante los años de construcción y fraguado. Es como incorporar aire acondicionado a la propia estructura, solo que la habitación que se refrigera pesa decenas de millones de toneladas. La ubicación añade otra capa de complejidad. Este desfiladero se ubica en una de las regiones con mayor actividad sísmica de China. El terremoto de Wenchang de 2008, que causó la muerte de casi 70.000 personas, tuvo su epicentro cerca de aquí. La presa debía diseñarse para resistir un terremoto de magnitud 8, un temblor que derrumbaría la mayoría de los edificios. Y esta sigue funcionando. El diseño en arco resulta útil en este caso, ya que puede flexionarse ligeramente durante los terremotos, absorbiendo la energía sísmica en lugar de fracturarse. Esto implicó anclar la presa profundamente en la roca madre a ambos lados del cañón, perforando cientos de metros de profundidad e inyectando hormigón para crear una base que, en la práctica, forma parte de la propia montaña. El transporte de materiales y equipos a la obra fue una pesadilla logística. El desfiladero se encuentra en un terreno montañoso con escasas carreteras. Las turbinas, que pesaban cientos de toneladas, debían transportarse en camiones especialmente reforzados por estrechas carreteras de montaña con curvas cerradas. En algunos casos fue necesario excavar caminos de acceso temporales en las laderas de los acantilados para poder llegar a la obra. En el momento álgido de la construcción, más de 20.000 trabajadores vivían en campamentos construidos en cualquier terreno llano que se pudiera encontrar o crear cerca del desfiladero. Baie-Etang comenzó a generar energía en 2021 y su plena operación se inició en 2022. La presa produce unos 62.000 millones de kilovatios hora al año, electricidad suficiente como para abastecer a un país del tamaño de Noruega. Esta energía se transmite hacia el este, a las provincias costeras, mediante líneas de transmisión de ultra alta tensión que minimizan las pérdidas de energía e incluso a distancias de miles de kilómetros. Las implicaciones ambientales y geopolíticas son similares a las de otras megapresas chinas. Por un lado, los 62.000 millones de kilovatios hora de energía hidroeléctrica limpia sustituyen a la generación de carbón, que produciría 50 millones de toneladas de CO2 al año. Por otro lado, el embalse sumergió ecosistemas, desplazó a decenas de miles de personas e interrumpió las rutas migratorias de los peces. El río Hincha se convierte en el Mekong al entrar en el sudoeste asiático, por lo que las presas en esta zona otorgan a China un control significativo sobre los recursos hídricos que afectan a los países situados aguas abajo. Desde un punto de vista puramente ingenieril, Baie-Etang representa a China llevando al límite las posibilidades de construcción de represas. Tomaron lecciones de las tres gargantas, las aplicaron en un terreno mucho más difícil y crearon una estructura técnicamente más sofisticada en casi todos los aspectos. Baie-Etang es solo una represa en toda una serie de represas que China está construyendo a lo largo del río Insha, lo que nos lleva al número 6, donde las cosas se ponen aún más extremas al adentrarnos en el mundo de las impresionantes centrales hidroeléctricas chinas. Si bien Baie-Etang acaparó titulares por su enorme producción de energía, hay otra represa en el río Dadu que podría ser aún más impresionante desde un punto de vista puramente ingenieril. Es más alta, está construida en un terreno más difícil y utiliza técnicas de construcción que no existían hace una década. Cuando los ingenieros hablan de construir represas altas, generalmente se refieren a estructuras de hormigón ancladas en la roca madre. La presa de Zhuangguangkou adopta un enfoque completamente diferente. Con 314 metros de altura, es una de las presas de enrocado más altas jamás construidas, pero
pero la altura es solo una parte de la historia. El río Dadu atraviesa el borde oriental de la meseta tibetana en una zona donde las montañas se elevan abruptamente desde valles estrechos y los terremotos son algo habitual. Las formaciones rocosas están fracturadas por millones de años de tensión tectónica. Las temperaturas invernales descienden regularmente por debajo de los menos 20 grados Celsius, lo que hace que la construcción solo sea posible durante breves periodos de buen tiempo. La ciudad importante más cercana se encuentra a cientos de kilómetros por carreteras de montaña que a veces quedan completamente intransitables durante las fuertes lluvias. Las presas de hormigón convencionales en este terreno serían enormemente costosas y potencialmente inestables. El hormigón requiere enormes cantidades de agua para su mezcla y fraguado. El cemento debe transportarse y toda la estructura depende de un lecho rocoso sólido e intacto para su anclaje. Aquí el lecho rocoso está comprometido en algunos puntos y el transporte de materiales al sitio multiplicaría exponencialmente los costos. Las presas de enrocado resuelven estos problemas utilizando lo que ya está allí, la roca. El concepto es antiguo, pero ejecutarlo a esta escala requiere una precisión que habría sido imposible hace una generación. Esencialmente, se construye una montaña artificial, pero una que debe contener miles de millones de metros cúbicos de agua sin fugas, desplazamientos ni derrumbes. La presa de Zhuangyangoku contiene 27 millones de metros cúbicos de material. Cada metro cúbico tuvo que ser extraído de canteras, triturado según especificaciones exactas, transportado al emplazamiento de la presa, extendido en capas de no más de 1 metro de espesor y luego compactado con rodillos gigantes hasta que la densidad cumpliera con los estrictos requisitos. Un exceso de humedad en el relleno impide una compactación adecuada. Se asienta con el tiempo y puede fallar. Una humedad insuficiente impide que las partículas se unan adecuadamente. El equipo de construcción tuvo que supervisar y ajustar continuamente en función de las condiciones climáticas, las características de la roca y el comportamiento de las capas colocadas previamente. La presa no es simplemente una masa uniforme de roca, está construida en zonas cuidadosamente diseñadas, cada una con una función específica. En su núcleo se encuentra una barrera impermeable de arcilla y limo, extraídos de depósitos específicos y procesados para lograr la consistencia adecuada. Este núcleo debe ser absolutamente impermeable. Cualquier vía de filtración podría provocar erosión interna y comprometer toda la estructura. Alrededor del núcleo se ubican zonas de transición con material progresivamente más grueso, cada una para filtrar el agua que pudiera filtrarse, impidiendo que arrastre partículas finas que crearían huecos. Las caras exteriores están reforzadas con enormes rocas que protegen contra la erosión del embalse y la intemperie. Construir esta estructura por capas, manteniendo la estabilidad, crea un delicado equilibrio. A medida que se aumenta la altura, el peso comprime las capas inferiores. Esta compresión debe ser uniforme, o la presa desarrollará asentamientos diferenciales. Algunas partes se sienten más que otras, lo que crea concentraciones de tensión que pueden provocar fallas. Los ingenieros monitorearon la presa constantemente durante la construcción mediante miles de sensores integrados en toda la estructura, midiendo el asentamiento, la presión del agua intersticial y los niveles de tensión en tiempo real. El diseño sismoresistente fue absolutamente crucial. Esta región sufre frecuentemente terremotos y la presa debía resistir un sismo de magnitud 8, con una fuerza sísmica suficiente para arrasar la mayoría de los edificios. Las presas de enrocado presentan una ventaja en este caso, ya que, a diferencia del hormigón rígido, el enrocado puede flexionarse y absorber la energía sísmica sin fracturarse. Sin embargo, esto solo funciona si el diseño es el adecuado. Se realizaron miles de simulaciones de terremotos mediante modelos informáticos, analizando cómo diferentes patrones de vibración afectarían a la presa. Los cimientos se excavaron profundamente en la roca madre y se les dio forma para optimizar la transferencia de carga. Se instalaron sistemas de drenaje especiales para evitar la acumulación de presión de agua dentro de la presa durante o después de un terremoto. La construcción comenzó en el 2014 y los desafíos fueron más allá de la ingeniería. La ubicación remota implicó la construcción previa de carreteras y posteriormente el establecimiento de campamentos de construcción con capacidad para más de 10.000 trabajadores en un terreno inhóspito durante gran parte del año. Se construyeron plantas de hormigón, instalaciones de mantenimiento de equipos y sistemas de distribución eléctrica, creando en esencia una ciudad industrial temporal en las montañas. Los materiales y equipos no se podían conseguir localmente, debían transportarse en camiones por carreteras de montaña, donde una sola avería podía retrasar la construcción durante días. La presa comenzó a embalsar agua en 2021, pero su plena operación no se alcanzará hasta el 2025, a medida que el embalse se vaya llenando gradualmente y la cadena de presas agua abajo entre en pleno funcionamiento. Con 314 metros de altura, crea un embalse con capacidad para 2.700 millones de metros cúbicos de agua. Su producción de energía es de 2.000 megavatios, una cifra que puede parecer modesta en comparación con gigantes como Baietan, pero que no refleja la verdadera función de Zhuangyangoku. Esta presa se encuentra en la cima de un sistema en cascada. Varias presas se extienden a lo largo del río Dadu, aguas abajo, y Zhuangyangoku regula todo el sistema.
Cuando las presas agua abajo necesitan más agua para satisfacer la demanda de electricidad, Sangyeonggoku la libera. Durante periodos de fuertes lluvias o deshielo, cuando un exceso de agua podría saturar las instalaciones agua abajo, Sangyeonggoku la retiene. Se trata de control de inundaciones, optimización de energía y gestión de recursos hídricos, todo en uno. Imagínalo como el director de orquesta asegurándose de que todos los instrumentos suenen en el momento exacto. La ubicación estratégica también es crucial. La cuenca del río Dadu se encuentra cerca del Tíbet y conecta con los tramos superiores de otros importantes sistemas fluviales. El control de los recursos hídricos en esta zona se traduce en influencia sobre la disponibilidad de agua en una vasta región, no solo para la generación de energía hidroeléctrica, sino también para la agricultura, el agua potable y el desarrollo industrial. A medida que cambian los patrones climáticos y el agua se vuelve más disputada, proyectos como Sangyeonggoku adquieren un valor cada vez mayor, más allá de su función inmediata. Las preocupaciones ambientales sobre el impacto acumulativo de tantas represas en un mismo sistema fluvial son legítimas. Las poblaciones de peces han disminuido drásticamente. El flujo natural de sedimentos que modeló el río y nutrió en los ecosistemas aguas abajo durante milenios ahora se encuentra interrumpido, muchachos. El régimen de flujo del río está regulado por los operadores de las represas en lugar de por las variaciones estacionales naturales, lo que altera fundamentalmente el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. El cálculo de China es sencillo. Necesitan energía, necesitan el control de inundaciones y cuentan con la tecnología para construir estas estructuras de forma segura en entornos difíciles. Sangyeonggoku demuestra esa capacidad. Se trata de una presa de enrocado que rivaliza en altura con las presas de hormigón, operando en un terreno sísmicamente activo y de gran altitud. Sin embargo, por muy impresionante que sea técnicamente, Sangyeonggoku está a punto de verse eclipsada por un proyecto impresionante. Chicos, vamos al puesto número 5. El siguiente proyecto no es solo grande, sino que se está construyendo en una de las regiones más remotas, geológicamente inestables y políticamente sensibles del mundo. Hay lugares en la Tierra donde construir algo es prácticamente un suicidio. El condado de Mekdok, en el corazón del Tíbet, al borde del Himalaya, es uno de ellos. Allí, el río Yarlung Tangbo describe una curva espectacular, la Gran Curva, precipitándose a través de uno de los desfiladeros más profundos. Y China está construyendo allí mismo la que podría convertirse en la central hidroeléctrica más grande de todas. Hablemos de por qué esto es una locura. El río Yarlung Tangbo fluye con relativa tranquilidad a través de la meseta tibetana hasta llegar al Himalaya oriental. Allí se topa con una muralla de montañas y se ve obligado a girar casi 180 grados, excavando un desfiladero que se precipita a más de 5000 metros desde el borde hasta el fondo, casi el doble de profundo que el Gran Cañón. En un corto tramo, el río desciende a 2000 metros de altitud, creando algunos de los rápidos y cascadas más caudalosos del mundo. Ese desnivel representa un enorme potencial hidroeléctrico. La gravedad atrae el agua con una fuerza tremenda. Si se aprovecha esa energía, se podría generar electricidad a una escala que haría que incluso la de las tres grandes gargantas pareciera modesta. La capacidad estimada alrededor de 60.000 megavatios, eso es casi 3 veces más la producción de las tres gargantas. Sería la central hidroeléctrica más potente del mundo por un margen enorme, pero su construcción requiere resolver problemas que parecen casi imposibles. En primer lugar está la geografía. El condado de Mekdok fue el último condado de China en estar conectado por carretera, y esa carretera solo está abierta parte del año debido a los deslizamientos de tierra y la nieve. El terreno es tan escarpado e inestable que simplemente acceder al sitio de construcción requiere excavar túneles a través de las montañas durante kilómetros. La roca madre está fracturada por la actividad tectónica. Los deslizamientos de tierra son frecuentes. La zona recibe algunas de las lluvias más intensas de China, lo que provoca una erosión constante. Además, está el riesgo sísmico en esta región. La placa tectónica india colisiona con la euroasiática, elevando el Himalaya a un ritmo de unos 5 milímetros por año. Los grandes terremotos no son una cuestión de si ocurrirán, sino de cuándo. El terremoto de Asaman de 1950 que azotó la zona tuvo una magnitud de 8.6 y provocó el derrumbe de laderas enteras. Construir una presa de gran tamaño en este entorno implica diseñar los peores escenarios posibles, escenarios que podrían destruir estas estructuras. La solución de ingeniería consiste en construir no solo una presa gigante, sino una serie de presas más pequeñas y centrales hidroeléctricas subterráneas conectadas por túneles excavados en las montañas. En lugar de luchar contra el terreno, el diseño se adapta a él.
El agua se desviará a través de enormes túneles, pasaría por turbinas alojadas en cavernas excavadas en la roca sólida y continuaría río abajo hasta la siguiente estación. No se trata de túneles pequeños, hablamos de túneles de más de 10 metros de diámetro que se extienden a lo largo de decenas de kilómetros a través de la montaña tectónicamente activas. Cada túnel debe estar revestido de hormigón y acero, reforzado para resistir terremotos y la inmensa presión de agua que fluye a gran velocidad. Las centrales eléctricas estarían bajo tierra, enormes cavernas excavadas en la roca madre que albergarían turbinas que generarían miles de megavatios cada una. La construcción de estas cavernas requiere la extracción de millones de metros cúbicos de roca, garantizando al mismo tiempo su estabilidad en un terreno rocoso sometido a una enorme tensión tectónica. Los plazos de construcción son ambiciosos. Los informes oficiales sugieren que el proyecto podría comenzar la construcción principal a mediados de la década del 2020, con su finalización prevista para la década de 2030. Sin embargo, estos plazos son especulativos, tan solo los trabajos preparatorios. Construcción de caminos de acceso, realización de estudios geopolíticos, excavación de túneles, todo esto requiere años para este terreno. Y luego está la cuestión política. El río Yarlung Transpo se convierte en el Brahmaputra al entrar en India y Bangladesh. Una represa de esta magnitud otorgaría a China un control enorme sobre el agua que fluye hacia estos dos países, que juntos suman más de 1.500 millones de habitantes. India ya ha expresado su preocupación. Los grupos ecologistas señalan que el impacto ecológico en la cuenca del Brahmaputra podría ser catastrófico. La postura de China es que la represa tiene como objetivo la generación de energía, no el control del agua, y que no afectará significativamente el caudal aguas abajo. Pero esto resulta difícil de justificar cuando se trata del mayor proyecto hidroeléctrico del mundo en un río compartido internacionalmente. A nivel nacional, el proyecto también genera controversia. Mekdog alberga ecosistemas únicos que no se encuentran en ningún otro lugar. La profundidad del desfiladero crea múltiples zonas climáticas, desde selva subtropical en el fondo hasta las condiciones alpinas en la superficie. Las especies que evolucionaron de forma aislada podrían verse amenazadas por la construcción y la alteración del régimen fluvial. También está la cuestión del costo. Las estimaciones oscilan entre 80.000 y más de 100.000 millones de dólares, lo que lo convierte potencialmente en el proyecto de infraestructura más caro jamás emprendido. Para ponerlo en perspectiva, esto supera el PIB total de muchos países. Los críticos cuestionan su necesidad. China ya cuenta con una enorme capacidad hidroeléctrica. La energía solar y eólica son cada vez más económicas. ¿Por qué arriesgarse con un proyecto de esta complejidad y controversia? Quienes lo apoyan argumentan que la energía hidroeléctrica es gestionable, puede generar electricidad bajo demanda, a diferencia de la solar y la eólica. A medida que China abandona el carbón, necesita un suministro eléctrico de base fiable. Una central hidroeléctrica de 60.000 megavatios podría estabilizar toda la red eléctrica. La central hidroeléctrica de Mekdog, aún así, se encuentra en sus primeras etapas y es posible que el proyecto se reduzca o incluso se cancele si los desafíos resultan insuperables. Pero si China se compromete plenamente, será uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos jamás emprendidos. Sin embargo, este no es el mayor proyecto hídrico de nuestra lista, porque mientras que Mekdog se centra en la generación de energía, los proyectos que están por venir se centran en el transporte de agua a una escala difícil de imaginar. Pero primero, necesitamos explorar el mundo submarino. Imagina perforar un túnel bajo el océano, conectando dos ciudades separadas por una de las rutas marítimas más transitadas de China. Ahora, imagina que ese túnel tiene 123 kilómetros de longitud, más largo que el túnel del Canal de la Mancha que conecta Inglaterra y Francia, y que discurre bajo aguas que, en algunos puntos, superan los 100 metros de profundidad. Ese es el túnel submarino Yantai Dalian. Y ya no es solo una idea, la planificación está avanzada y de completarse será el túnel submarino más grande del mundo. He aquí por qué es tan importante. El mar de Bohai se encuentra entre la península de Liaodong y la península de Shandong en el norte de China. Es una masa de agua relativamente poco profunda, pero muy extensa. Cruzar desde Dalian en el norte hasta Yantai en el sur requiere un largo viaje por carretera bordeando la costa o un trayecto en ferry que dura varias horas. Esta geografía crea un cuello de botella. El transporte de mercancías por carretera desde el noroeste de China hacia el resto del país tiene que dar un rodeo considerable. El sistema de ferries ayuda, pero está limitado por las condiciones meteorológicas. No puede operar con mar agitado y tiene una capacidad limitada. Para una economía que mueve tantos bienes como la China, este cuello de botella supone una pérdida de tiempo y dinero. La solución: un túnel bajo el mar de Bohai. El túnel tendría una longitud aproximada de 123 kilómetros de costa a costa, lo que lo haría un 50% más largo que el túnel del Canal de la Mancha. Pero a diferencia del túnel de la Mancha, que atraviesa un lecho rocoso estable de tiza, el túnel de Bohai pasaría por sedimentos, arena y roca blanda en una región sísmicamente activa, propensa a fuertes corrientes oceánicas.
Diseñar este túnel requiere resolver problemas que harían desistir a la mayoría de los ingenieros. En primer lugar está la longitud. Perforar un túnel de 123 kilómetros es una pesadilla logística. Las tuneladoras son enormes, del tamaño de edificios de apartamentos, y solo pueden perforar en una dirección. Para un túnel de esta longitud se necesitarían varias tuneladoras que partieran de diferentes puntos y se encontraran en el centro con precisión milimétrica. Cualquier desalineación impediría la conexión de los túneles. La profundidad es otra cuestión. En los tramos más profundos, el túnel discurriría a unos 100 metros por debajo del lecho marino, que a su vez se encuentra bajo 100 metros de agua. Eso significa que el túnel está bajo una inmensa presión hidroestática. El agua quiere entrar, la roca y el sedimento quieren colapsar. Mantener el túnel estable requiere un refuerzo constante con revestimientos de hormigón, nervaduras de acero y sofisticados sistemas de drenaje para gestionar el agua subterránea. Luego está la ventilación. Un túnel de 123 kilómetros por el que circulan vehículos generaría enormes cantidades de gases de escape. Hay que eliminar esos humos y bombear aire fresco, lo que requiere conductos de ventilación y enormes ventiladores capaces de mover el aire a través de un espacio confinado de más de 100 kilómetros de largo. El túnel probablemente se construiría con dos tubos principales, uno para cada dirección de tráfico, más un túnel de servicio en el medio para mantenimiento y acceso de emergencia. Básicamente, se trata de construir tres túneles separados simultáneamente. El escape y la seguridad son preocupaciones críticas. Si hay un incendio o un accidente en el túnel, la gente necesita una salida, pero no puedes simplemente abrir una puerta e irte. Estás a 100 metros bajo tierra, bajo el océano. El diseño necesitaría salidas de emergencia cada pocos kilómetros conectadas con el túnel de servicio, con zonas seguras presurizadas donde las personas pueden esperar el rescate. Los terremotos son un riesgo real. La región de Bohai no es tan sísmicamente activa como algunas partes de China, pero se producen terremotos importantes. El túnel tiene que ser lo suficientemente flexible para soportar el movimiento del suelo sin agrietarse ni colapsar. Esto significa juntas, espacios de dilatación y materiales que pueden absorber la energía sísmica. El argumento económico a favor del túnel es convincente. El tiempo de viaje actual entre Dalian y Yantai es de aproximadamente 8 horas por tierra o ferry. El túnel reduciría eso a menos de 2 horas. Los costos de transporte caerían drásticamente. Toda la región estaría más integrada económicamente. Las estimaciones de costos varían enormemente, desde 36.000 millones de dólares hasta más de 50.000 millones de dólares, dependiendo del diseño final y del método de construcción. Es una cifra enorme, pero China ha estado dispuesta a pagar cantidades comparables en otros proyectos de infraestructura. Los plazos de construcción aún son inciertos. La planificación oficial ha estado en marcha durante años, con varios estudios de viabilidad y opciones de ruta analizadas. Algunos informes sugieren que la construcción podría comenzar a mediados de la década de 2020 y finalizarse en la década de 2030, pero un proyecto de esta complejidad fácilmente podría sufrir retrasos. Los críticos cuestionan si el túnel es necesario. El ferrocarril de alta velocidad ya conecta la región, aunque de forma indirecta. El sistema de ferry funciona, aunque sea lento. ¿Es realmente un túnel de 50.000 millones de dólares el mejor uso de los recursos? Los partidarios señalan los beneficios económicos a largo plazo. La infraestructura no solo satisface las necesidades del día de hoy, también permite el crecimiento del mañana. Un túnel que reduzca los tiempos de viaje y los costos de transporte podrían amortizarse a lo largo de décadas al permitir una actividad económica que de otro modo no ocurriría. También está el factor prestigio. Completar el túnel submarino más largo del mundo sería una demostración de la destreza en ingeniería de China, uniéndose a proyectos como el puente Hong Kong-Shuai-Macao como símbolos de lo que el país puede lograr. El túnel submarino Yantai-Dalian aún se encuentra en etapas de planificación y es posible que el proyecto pueda modificarse o incluso archivarse si los desafíos resultan demasiado grandes, pero si avanza llevará la tecnología de construcción de túneles a nuevos límites. Por supuesto, perforar bajo el mar de Bohai es impresionante, pero no es nada comparado con perforar montañas para mover agua a través de una provincia entera, y ahí es donde entra el número 3. China se está quedando sin agua donde más la necesita. El norte y el oeste del país son áridos, mientras que el sur y el este cuentan con abundancia. La solución: perforar túneles a través de las cordilleras y transportar el agua. El túnel de agua de Yanguabaan es uno de los proyectos más ambiciosos de esta estrategia, y su planteamiento parece más propio de la ciencia ficción que de la ingeniería civil. El problema radica en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China. Posee abundantes recursos hídricos provenientes de los ríos que descienden de la meseta tibetana. Sin embargo, gran parte de esa agua fluye hacia el sur, a Myanmar, Laos y Vietnam. Mientras tanto, el centro de Yunnan, donde se ubica la capital principal, Kunming, sufre una escasez crónica de agua. La región cuenta con más de 30 millones de habitantes y una extensa agricultura, pero las lluvias son estacionales e irregulares. La solución de China consiste en desviar agua del río Hincha, el mismo que atraviesa la presa de Baiyetán, hacia el este, a las áridas regiones centrales de Yunnan. Pero existe un obstáculo
insalvable, las montañas. El río se encuentra a un lado de una importante cordillera y las zonas que necesitan agua están al otro lado, por eso están perforando directamente a través de ella. El túnel Dianhan-Wuhan forma parte de este sistema y su magnitud es asombrosa. El túnel tiene 38.5 kilómetros de largo y más de 9 metros de diámetro, lo suficientemente grande como para que quepa un autobús de 2 pisos. Es uno de los túneles de agua más largos del mundo, excavado en roca sólida, a profundidades de hasta 700 metros bajo la superficie. Perforar un túnel de este tamaño a través de una montaña no es como cavar un hoyo en el jardín. La roca está sometida a una enorme presión debido al peso de la montaña que la cubre. Al perforar, esa presión se libera y la roca tiende a colapsar hacia adentro. Los ingenieros tienen que reforzar constantemente el túnel con soportes de acero y revestimientos de hormigón a medida que avanzan. La geología lo complica aún más. La roca no es uniforme, varía desde granito duro hasta zonas fracturadas llenas de agua subterránea. Si se encuentra una fractura con agua, de repente, miles de galones por minuto inundan el túnel. Hay que bombearla mientras se continúa perforando. Además, está el metano. Algunas formaciones rocosas contienen bolsas de gas metano a presión. Si se perfora una de esas bolsas, se corre el riesgo de explosiones o de intoxicar a los trabajadores. Cada metro de avance requiere un estudio minucioso para detectar las bolsas de gas antes de alcanzarlas. El túnel debe mantener una pendiente precisa, una inclinación suave que permita que el agua fluya por gravedad desde la elevación del río Hincha hasta la elevación del centro de Yunnan. Si la pendiente es incorrecta, el agua fluye demasiado lento o demasiado rápido, causando erosión o acumulación de sedimentos. La ventilación es una cuestión de vida o muerte. Los trabajadores perforan kilómetros bajo tierra con una circulación de aire limitada. El túnel necesita extensos pozos de ventilación perforados desde la superficie con ventiladores que impulsan aire fresco y extraen el aire viciado. Pero perforar pozos de ventilación a través de cientos de metros de roca representa un desafío de la ingeniería. La construcción comenzó a mediados de la década del 2010 y se prevé que continúe hasta mediados de la década de 2020. En el punto álgido de la construcción, las tuneladoras operaban simultáneamente desde múltiples puntos de acceso, perforando unas hacia otras con precisión milimétrica. Cuando las diferentes secciones se encuentran, deben alinearse perfectamente o el túnel no funcionará correctamente. El beneficio es enorme. Una vez finalizado, el túnel ayudará a desviar miles de millones de metros cúbicos de agua anualmente del río Hincha hacia el centro de Yunnan. Esa agua abastecerá de agua potable a las ciudades, irrigará tierras de cultivo y apoyará el desarrollo industrial en una región que ha sufrido escasez crónica de agua. Pero no está exenta de polémica. Las comunidades río abajo que dependen del río Hincha están preocupadas por la reducción del caudal. Los grupos ecologistas señalan que el desvío de agua altera los ecosistemas. Las especies adaptadas a ciertos caudales ahora tienen que adaptarse a menos agua. Y está la dimensión internacional. El río Hincha finalmente se convierte en el Mekong, que fluye a través del sudoeste asiático. Cualquier agua desviada en China es agua que no llega a los países río abajo. La respuesta de China es que el desvío representa un pequeño porcentaje del caudal total del río y no afectará significativamente a los usuarios aguas abajo. Pero cuando se mueven miles de millones de metros cúbicos, incluso un pequeño porcentaje es muchísima agua. El túnel de Dianhan forma parte del proyecto de desvío de agua del centro de Yunnan, que incluye múltiples túneles, tuberías y estaciones de bombeo. Se trata de un sistema masivo e interconectado diseñado para transportar agua desde donde abunda hasta donde se necesita. Y hablando de transportar agua a gran escala, llegamos al segundo puesto de nuestra lista, un proyecto que empequeñece incluso a este ambicioso túnel. Si pensabas que un túnel gigante a través de una montaña era impresionante, imagina toda una red de túneles, tuberías, embalses y estaciones de bombeo diseñada para transportar agua a través de un área del tamaño de Alemania. Este es el proyecto de desvío de agua del centro de Yunnan y ya está en construcción. El problema fundamental es simple pero grave. La provincia de Yunnan tiene agua en los lugares equivocados. Las zonas oeste y sur de la provincia gozan de abundantes lluvias y caudales fluviales. Las zonas central y oriental, donde se centra la mayor parte de la población y la agricultura, son áridas. Kunming, la capital provincial con una población metropolitana de más de 6 millones de personas, sufre una escasez de agua. Históricamente, la población se adaptó utilizando el agua con moderación y dependiendo de las limitadas fuentes locales.
Pero con el crecimiento demográfico y el desarrollo económico, esta estrategia dejó de funcionar. Las sequías se convirtieron en crisis, lagos y embalses se secaron, la agricultura se resintió, era necesario un cambio. La solución consiste en trasladar agua en grandes cantidades del río Hincha en el oeste a las áridas regiones centrales. La magnitud del proyecto es asombroso, pretende desviar 3.400 millones de metros cúbicos de agua al año. Eso equivale a llenar más de 1.3 millones de piscinas olímpicas cada año. Pero esto no se trata solo de perforar un túnel, no. El proyecto de trasvase de agua del centro de Yunnan es un sistema complejo y multifase que incluye más de 660 kilómetros de túneles, incluido el túnel Jianbuohan que acabamos de mencionar, cientos de kilómetros de tuberías y acueductos, múltiples estaciones de bombeo para elevar el agua por encima de las crestas montañosas, embalses para almacenar agua para las estaciones secas, plantas de tratamiento para garantizar la calidad del agua, redes de distribución para llevar agua a ciudades y explotaciones agrícolas. La ruta atraviesa algunos de los terrenos geológicamente más complejos de China. La región se ubica en el borde de la meseta tibetana, con cadenas montañosas, valles profundos y fallas activas. La construcción de túneles a través de este paisaje requiere lidiar con roca fracturada, ríos subterráneos, bolsas de metano y aguas subterráneas a alta presión. En algunos tramos, el túnel se encuentra a más de 700 metros bajo la superficie. Esto es más profundo que dos edificios Empire State apilados uno encima de otro. A esas profundidades, las temperaturas de la roca pueden superar los 30 grados Celsius, lo que hace que las condiciones de trabajo sean extremadamente duras para los equipos de construcción. El proyecto también incluye enormes estaciones de bombeo que elevan el agua cientos de metros. El agua es pesada. Un metro cúbico pesa 1 tonelada métrica. Bombear miles de millones de metros cúbicos de agua cuesta arriba requiere enormes cantidades de energía. Las estaciones de bombeo del proyecto se encuentran entre las más grandes del mundo, cada una con múltiples bombas de alta capacidad alimentadas por subestaciones eléctricas dedicadas. La calidad del agua es otra preocupación importante. El agua del río Hincha debe ser tratada antes de su distribución a las ciudades. El proyecto incluye varias plantas de tratamiento que filtran sedimentos, eliminan contaminantes y garantizan que el agua cumpla con los estándares de agua potable. La construcción comenzó en el 2016 y se está llevando a cabo por fases. La primera fase se centró en los túneles y la infraestructura básica. La segunda fase, actualmente en curso, está ampliando las redes de distribución y construyendo capacidad de almacenamiento adicional. No se espera que la finalización total se produzca hasta finales de la década de 2020. El costo es enorme. Las estimaciones oscilan entre 6.000 y 10.000 millones de dólares, dependiendo de cómo se contabilicen los diferentes componentes. Puede parecer mucho, pero consideremos la alternativa. Sin este proyecto, el centro de Yunnan se enfrenta a constantes crisis hídricas que limitan el desarrollo económico y amenazan la calidad de vida de decenas de millones de personas. Los beneficios ya se hacen evidentes en las zonas donde el proyecto está en funcionamiento. Ciudades que antes racionaban el agua durante la estación seca ahora cuentan con un suministro fiable. Tierras de cultivo que antes eran apenas viables se están volviendo productivas. Nuevas industrias que requieren un consumo significativo de agua se están instalando en la región. Sin embargo, los críticos plantean importantes preocupaciones. El desvío de agua del río Hincha afecta a los ecosistemas aguas abajo. Las poblaciones de peces cambian, los hábitats ribereños se secan y está el aspecto internacional. El Hincha se convierte en el Mekong que atraviesa 6 países. El agua desviada en China no llega a Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya ni Vietnam. China sostiene que el desvío representa una pequeña fracción del caudal del río e incluye acuerdos para mantener caudales mínimos aguas abajo. Sin embargo, la confianza escasea cuando se trata de recursos hídricos compartidos. A nivel nacional existe preocupación sobre qué sucederá si el cambio climático altera los patrones de lluvia. El proyecto parte de la base de la disponibilidad histórica de agua en el río Hincha. Si las sequías se vuelven más frecuentes, la cantidad de agua disponible para desviar podría disminuir, lo que reduciría el valor de toda la inversión. También surgen interrogantes sobre los derechos de agua y su precio. ¿Quién paga por esta agua? ¿Deberían los usuarios agrícolas pagar lo mismo que las ciudades? ¿Qué sucede cuando la demanda supera la capacidad del sistema para suministrar agua? Estas son cuestiones políticas complejas sin respuestas fáciles, pero el proyecto físico sigue adelante. Se están perforando túneles, se están instalando tuberías, se están poniendo en marcha estaciones de bombeo.
El proyecto de desvío de agua del centro de Yunnan representa la confianza de China en que la ingeniería puede resolver los problemas de escasez de recursos. Si esa confianza está justificada o no depende de factores ambientales, económicos y políticos que se desarrollarán en las próximas décadas. Pero incluso este megaproyecto, que traslada miles de millones de metros cúbicos de agua a través de toda una provincia, ocupa solo el segundo lugar, porque el megaproyecto número 1 es algo increíble, un proyecto tan grande que hace que el centro de Yunnan parezca un simple canal de riego. ¿Qué pasaría si pudieras tomar el agua de las regiones húmedas del sur de tu país y trasladarla a miles de kilómetros al norte, a las regiones áridas donde viven cientos de millones de personas? Suena imposible, ¿verdad? Suena descabellado, pero China lo está haciendo. El proyecto de desvío de agua sur-norte es el mayor proyecto de desvío de agua jamás intentado en la historia de la humanidad, no solo en China, sino en el mundo. Jamás. Este era el problema al que se enfrentaba China. El norte concentraba la mayor parte de la población, la agricultura y la industria, pero tienen muy poca agua. El sur tiene agua en abundancia, pero mucha menos población. El río Amarillo, que atraviesa el norte, está sobreexplotado y a veces se seca antes de llegar al mar. Pekín, una ciudad de 21 millones de habitantes, se encuentra en una región con menos agua per cápita que Arabia Saudita. Durante décadas, China gestionó este desequilibrio mediante una combinación de bombeo de agua subterránea, racionamiento estricto y limitación del desarrollo, pero los niveles de agua subterránea descendían. El racionamiento frenaba el crecimiento económico y la población seguía creciendo. Era necesario un cambio. La solución, propuesta por primera vez por Mao Zedong en la década de 1950 y finalmente implementada a principios de la década de 2000, consistió en trasladar agua de la cuenca del río Yangtze en el sur a la cuenca del río Amarillo y a las ciudades del norte. No se trataba de poca agua, sino de cantidades ingentes. El objetivo es transferir finalmente 44.800 millones de metros cúbicos de agua al año. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad de agua sería suficiente para abastecer a todo el Reino Unido durante casi 2 años. Todos los años. El proyecto consta de 3 rutas de gran envergadura, oriental, central y occidental, cada una de las cuales toma agua de diferentes puntos a lo largo del río Yangtze y la transporta hacia el norte a través de distintas vías. La ruta oriental comienza cerca del delta del Yangtze y bombea agua hacia el norte mediante una serie de canales, ríos y lagos. Tiene más de 1.150 kilómetros de longitud e incluye numerosas estaciones de bombeo de gran tamaño, ya que la ruta asciende. El agua debe elevarse a más de 65 metros de altura. Imagínelo como una escalera de agua donde cada escalón es una estación de bombeo que eleva millones de toneladas de agua al siguiente nivel. Sí, tiene que elevarse. Esta ruta entró en funcionamiento en el 2013 y abastece de agua a ciudades de las provincias de Jiangsu y Shandong, llegando finalmente hasta Tianjin. La ruta central es aún más ambiciosa. Comienza en el embalse de Yangyanggoku en el río de Han y fluye hacia el norte a través de un sistema de canales especialmente construido. La ruta tiene una longitud de 1.432 kilómetros, aproximadamente la distancia entre Nueva York y Miami, y abastece de agua a Henan, Hebei, Pekín y Tianjin. Lo maravilloso de la ruta central es que fluye por gravedad. El agua nace en una elevación mayor y fluye cuesta abajo hasta Pekín. No se requiere bombeo para el canal principal, sin embargo, esto implicó que el canal tuviera que construirse con una pendiente increíblemente precisa, con un desnivel de tan solo 0,0001, un 10 milésima. Un error en esta pendiente puede provocar que el agua fluya demasiado rápido, causando erosión, o demasiado lento, causando acumulación de sedimentos. El canal también tuvo que cruzar ríos, carreteras y vías férreas. En muchos lugares construyeron acueductos, canales que transportan agua por encima del nivel del suelo, atravesando valles y cruzando carreteras. En otros, construyeron túneles para sortear obstáculos. La logística de construir más de 1.400 kilómetros de canal con una pendiente precisa, incluyendo cruces y estructuras de control, es asombrosa. La ruta central entró en funcionamiento en el 2014 y ya suministra miles de millones de metros cúbicos de agua anualmente al norte de China. Pekín ahora obtiene una parte importante de su suministro de agua de esta ruta, lo que alivia la presión sobre las aguas subterráneas locales. Luego está la ruta occidental. Esta aún se encuentra en gran medida en la fase de planificación y es, con diferencia, la más controvertida y técnicamente compleja. La ruta occidental tomaría agua de las cabeceras del río Yangtze en la meseta tibetana y la desviaría hacia las cabeceras del río Amarillo. El problema: esta región se encuentra a altitudes de entre 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. El terreno es remoto, montañoso y sísmicamente activo. Construir infraestructura aquí implica trabajar en condiciones que ponen a prueba la resistencia humana.
La ruta requeriría múltiples túneles de gran tamaño a través de cadenas montañosas, represas para crear embalses e infraestructura capaz de operar a temperaturas bajo cero y en condiciones de gran altitud. Los costos estimados para la ruta occidental ascienden a decenas de miles de millones de dólares y su finalización, de concretarse, no se produciría hasta la década del 2030 o incluso más tarde. Los críticos de la ruta occidental señalan el impacto ambiental. Las cabeceras del Yangtze son cruciales para los ecosistemas de toda la cuenca. Desviar el agua en su origen podría tener efectos en cascada aguas abajo. También existe preocupación por los impactos en el frágil entorno de la meseta tibetana. El proyecto de trasvase de agua sur-norte ya ha costado más de 80.000 millones de dólares, con las rutas oriental y central en funcionamiento y la ruta occidental aún en fase de planificación. Una vez completadas, las tres rutas combinadas transferirían casi 45.000 millones de metros cúbicos de agua al año, lo que equivale aproximadamente al caudal anual de todo el río Colorado en Estados Unidos. El impacto humano de la construcción fue enorme. Más de 330.000 personas fueron reubicadas para dar paso a embalses y canales. Pueblos ancestrales quedaron inundados, se expropiaron tierras agrícolas, la disrupción social fue significativa, aunque el gobierno proporcionó compensaciones y viviendas de reasentamiento. Desde el punto de vista ambiental, los impactos son complejos. Por un lado, el proyecto alivia la presión sobre los acuíferos subterráneos del norte, que se estaban agotando a un ritmo insostenible. Por otro lado, el desvío de agua del Yangtze altera los ecosistemas a lo largo de ese río. Las especies adaptadas a ciertos niveles y caudales de agua ahora se enfrentan a nuevas condiciones. También existen interrogantes sobre la calidad del agua. El transporte de agua a través de los canales y tuberías conlleva el riesgo de contaminación por escorrentia agrícola, vértidos industriales y contaminación urbana. El proyecto incluye extensas instalaciones de tratamiento de agua, pero mantener la calidad del agua a lo largo de miles de kilómetros es un desafío constante. Desde el punto de vista económico, los beneficios son claros para el norte de China. Ciudades como Pekín ya no se enfrentan a la perspectiva inmediata de quedarse sin agua. La agricultura en las provincias con escasez hídrica cuenta con un riego más fiable. Las industrias que requieren una gran parte de agua pueden seguir operando, pero hay un costo que va más allá del presupuesto de construcción. El agua no es gratuita, los usuarios pagan por el agua suministrada por el proyecto y esos costos se trasladan a los consumidores y las empresas. Se están llevando a cabo debates sobre los precios. ¿Debería subvencionarse el agua para fomentar el desarrollo económico o cobrarse a precio de costo para incentivar el ahorro energético? Estas son cuestiones políticas complejas sin respuestas fáciles. Sin embargo, el proyecto físico sigue adelante. Se están perforando túneles, se están instalando tuberías, se están poniendo en marcha las estaciones de bombeo. Se prevé que el proyecto de trasvase de agua sur-norte, incluyendo la ruta occidental, esté plenamente operativo en algún momento de la década del 2040. Una vez finalizado, habrá transformado la geografía hídrica de China, moviendo agua a una escala nunca antes vista. Esto es una muestra de lo que la ingeniería moderna puede lograr y un recordatorio de que resolver los problemas de escasez de recursos a escala nacional requiere pensar a lo grande, realmente a lo grande. Desde ferrocarriles que ascienden hasta el techo del mundo, hasta represas que generan más energía de la que consumen países enteros, pasando por túneles que desvían ríos a través de provincias. Los megaproyectos de infraestructura de China están redefiniendo lo que es posible en el siglo XXI. ¿Son estos proyectos impresionantes proezas de ingeniería o el costo supera los beneficios? Déjanos tu opinión en los comentarios. Sigue a Signum, donde te traemos las historias más insólitas de los megaproyectos más grandes de todos.